Pues empezamos y ahí luego al ratito la subo al Brightspace. Eh, Hoy es la penúltima clase, la próxima, la última, y el examen sería la misma hora, bueno, no jueves, sino sería miércoles, y sería a la misma hora que nos vemos siempre. Va a ser una combinación de los exámenes que ya hicieron, dos que tres preguntitas nuevas, y pues nada más, ¿vale? Entonces, el día de hoy quería comentarles algo sobre los tipos de intervenciones que se pueden hacer gracias al ejercicio. Por ahí en algún examen les llegué a poner, y si no se los he puesto, va a salir en algún examen una pregunta que dice ¿en quién es más beneficioso el ejercicio? ¿En un niño, en una mujer, en un hombre adulto o en un anciano? ¿No? Y de repente nos dejamos llevar porque leemos mucho sobre algo, o de repente está la moda de que el adulto es donde más tiene que hacer ejercicio para mantener una vejez saludable, o no, es el anciano el que tiene que hacer ejercicio para recuperar la función. Pero en realidad es en todo, en todas las etapas de la vida y en cualquier situación es buena el ejercicio. Y esto tiene mucho que ver con la medicina de precisión. Algunos le llaman medicina personalizada. Es un concepto nuevo, pero se viene manejando desde hace unos 40, 50 años. Sin embargo, gracias a los avances de la medicina es que actualmente ya se está logrando que sea una realidad. Por ejemplo, si ustedes cuando empiecen a rotar en el hospital se van a dar cuenta que el tratamiento de las leucemias es igual. Sin embargo, ya después se empezó a hacer que las leucemias linfoblásticas se tratan distintas a las leucemias mieloblásticas. Y luego las leucemias linfoblásticas sin translocaciones de cromosomas se tratan distinto a las leucemias linfoblásticas con translocación de cromosomas. Reciben esquemas distintos de quimioterapia. Es por eso también que en los tumores sólidos ni se diga, en los cánceres de mama, por ejemplo, en los tumores cerebrales, es necesario hacer una biopsia para saber a qué estirpe pertenece, porque si le das quimioterapia igual a todos, pues se te va a morir el paciente y probablemente esas células cancerígenas no sean, no sean tan susceptibles a esa quimioterapia. Lo mismo sucede con las infecciones, ¿no? Que hay unos antibióticos que son específicos para cierto tipo de bacterias o antivirales en el caso de los virus. Pero luego viene más. Resulta que a veces, en dos pacientes con el mismo tipo de bacteria, no puedes dar la misma dosis de antibiótico. Tienes que ajustarlo por su peso, en el caso de los niños. O en el caso de los viejitos también, ¿no? Por peso, porque empiezan a estar muy flaquitos. Y luego los tienes que ajustar por tasa de filtrado glomerular. Es decir, no nomás tienes que fijarte en que es un hombre que pesa tanto y que tiene una infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente, sino que tienes que checar que el antibiótico que le vas a dar, aunque te hayas tenido un paciente igual la semana pasada, tienes que fijarte en sus valores de función renal para darle un manejo más adecuado. Y entonces, en realidad, todo deberíamos hacerlo así, con base en el paciente que tenemos enfrente. Es muy difícil porque se pierde mucho tiempo, porque pues todos quisiéramos, ¿no? Que llega un paciente y como por algo hay tantos charlatanes, ¿no? Que dan el mismo medicamento para cualquier enfermedad que les llegue, para cualquier paciente que les llegue. O los clásicos nutriólogos que vas con ellos y te dan una lista de todo esto prohibido y comer esto. Y te dan una lista impresa incluso, sin preguntarte cuáles son tus hábitos. ¿De qué sirve que te quiten la Coca-Cola si tú nunca tomas Coca-Cola? Está de más en esa lista impresa. Prohibido refrescos, prohibido lácteos, prohibido chile, prohibido. Entonces, eso es todo lo contrario a la medicina personalizada. Entonces, digamos, ese es el primer acercamiento. Y luego, conforme se van conociendo más cuestiones sobre las enfermedades, se van, se va personalizando o se va haciendo un tratamiento más acorde a cada enfermedad en cada individuo. Entonces, la medicina de precisión es más o menos eso.
Yo creo que a ustedes ya les va a tocar muchísimo más de que se ponga de moda aún más la medicina de precisión y debería ponerse de moda lo más pronto posible porque ya hay muchísimas herramientas para hacerlo. Hace tiempo también se manejó la cronomedicina, que es parte de la medicina de precisión desde mi punto de vista. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito sobre el ejercicio en los distintos ámbitos. Empezamos, por ejemplo, con lo que les comentaba, con lo clásico, con las enfermedades más comunes, las más estudiadas, donde más estudios han hecho. La diabetes, ustedes saben, es una enfermedad muy común alrededor del mundo, no solo alrededor de México. Y entonces, siempre se han preguntado, digo, las personas que se dedican a la salud pública, ¿no? Eh, que cuál es la mejor intervención que tú puedes recomendarle a una persona para que para que empiece a tener efectos benéficos. Y resulta que en cuestión del ejercicio y diabetes, resulta que, a ver, acá, mm, ajá. Resulta que en cuestión del ejercicio y la diabetes ocurre esto de las curvas en U. No sé si han escuchado de las curvas en U, No. ¿no? Son bastante comunes en medicina, aunque quizás no nos las enseñan tanto. A ver, vamos a poner. mm, eh, por ejemplo, una muy famosa es, es el nivel de, aquí está la mortalidad y aquí está el contenido de oxígeno. Todo el mundo sabe que pues, si te falta oxígeno, eh, al revés, aquí va el oxígeno y aquí está la mortalidad. Todos saben que si tú tienes en tus tejidos, en tu gasometría arterial, en tus niveles sanguíneos, tienes una baja cantidad de oxígeno, lo normal, digamos, es de 60 milímetros de mercurio a 80 milímetros de mercurio de contenido de oxígeno en tu sangre. Y entonces y si llega un paciente por infarto, por traumatismo craneoencefálico, por diabetes descompensada, por sepsis, por lo que sea, la mortalidad, si mantienes unos niveles de oxígeno dentro de rangos fisiológicos, la mortalidad pues disminuye. Digo, no es cero, ¿verdad? Nunca es cero, pero disminuye muchísimo. Sin embargo, si tú haces que ese paciente pues no le pones oxígeno, si no logras vasodilatarlo para que le llegue oxígeno a sus tejidos, si no logras intubarlo y te tardas muchísimo y entonces resulta que mantienes ese paciente o si no le aspira las secreciones de los mocos que tiene el paciente intubado y tú estás manteniendo concentraciones de oxígeno bajas, resulta que entre más bajo el oxígeno, la mortalidad empieza a subir. De tal forma que cuando mantienes a un paciente pues, con niveles de oxígeno prácticamente de cero, pues la mortalidad llega a ser prácticamente del 100%. Y entonces, pues a nadie sorprende esto. Sin embargo, también se empezaron a hacer estudios para ver qué pasaba con aquellos pacientes a los que les ponían oxígeno sin medirles el oxígeno. Porque es bien común que en los hospitales llega alguien y dice, ay, me siento mareado, y luego le ponen las puntitas de oxígeno y le ponen suero. Y eso era una práctica común, ahorita ya afortunadamente se está quitando, pero resulta que a veces muchos pacientes no requieren oxígeno, simplemente requerían líquidos y no requerían oxígeno, o a veces simplemente requerían analgesia y no requerían ni oxígeno ni líquidos. Y entonces se dieron cuenta que a esos pacientes que tenían oxígeno, puntas nasales, o a veces intubados, pero con un oxígeno al 100%, resulta que si tú tienes 100 milímetros, 120 milímetros de mercurio, conforme más aumentas el nivel de oxígeno en sangre, la mortalidad también empieza a aumentar. Y entonces se forman estas curvas en U. Hay muchas curvas en U que parecieran paradójicas. Incluso, por ejemplo, hay una que a mí me gusta mucho. Yo estoy en contra de que se baje el colesterol, ¿no? El colesterol entre más alto mejor.
busquen que es lo que te mata es la aterotrombosis, no la ateroesclerosis. La ateroesclerosis es algo, es una respuesta alostática, no es una respuesta patológica. Pero bueno, ocurre, por ejemplo, con el colesterol, que si tú empiezas a bajar el colesterol, la mortalidad empieza a disminuir. Pero si tú sigues bajando los niveles de colesterol, la mortalidad empieza a aumentar. Y entonces eso ocurre con muchas enfermedades. Esas son las famosas curvas en U. A ver, ¿dónde? Pum. Ay, esperen. Configuración. Ya me salí. ¿Cómo regreso? ¿Cómo regreso? ¿Cómo regreso? Ahí está. Ajá. Y entonces, estas son las curvas en U para la diabetes. Aquí, si se dan cuenta, tenemos el ejercicio medido en METs por minutos a la semana. Y entonces tenemos que entre más ejercicio realices a la semana, la hemoglobina glucosilada empieza a disminuir. ¿Vale? Disminuye, disminuye, disminuye. Siempre que entre más ejercicio realices, empieza a disminuir hasta cierto punto. Empiezan las famosas curvas en U. Si se dan cuenta, más o menos, ocurre entre 1200, 1100 horas por semana. Entonces, si tú haces más ejercicio más allá de 1100 horas por semana, ok, no es como que llegues a los niveles basales. A ver, déjenme borrar. No es como que otra vez regreses a tus valores basales, ¿verdad? De hemoglobina glucosilada. Y de hecho, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, lo que esperan en la prediabetes es que llegues a un nivel normal de hemoglobina glucosilada y haciendo ejercicio ni siquiera vuelves, o sea, por mucho que entrenes, no es como que te vas a volver diabético, ¿verdad? Siempre está más abajo del nivel basal. Sin embargo, más allá de cierto punto, los beneficios del ejercicio empiezan a no ofrecerte tantos beneficios a costa de probablemente que mucho tiempo, y si es mucho tiempo, las personas no tienen tanto apego a un esquema de ejercicio, a lo mejor lo siguen durante 3 semanas, pero no lo siguen durante 3 meses o durante 3 años. Y entonces justamente para eso es importante hacer este tipo de estudios para saber cuál es la cantidad óptima que deberías recomendar en cierta enfermedad. Eso es muy concreto en la hemoglobina glucosilada asociado a la cantidad de ejercicio que se realiza por semana. Ah, que la canción. Y entonces gracias a eso se obtienen estas tablitas. Eh, Aquí en estas tablitas vemos, hay varias, ¿no? Para diabetes severa, para diabetes grave controlada, para diabetes grave no controlada, para diabetes leve, para prediabetes. Nada más les puse esta tablita que es la de diabetes no controlada grave. Y entonces, por ejemplo, nos manejan distintos rangos óptimos, ¿no? Lo óptimo es que llegues a 1100. Oye, ¿y por qué no, si haciendo 1100 minutos de ejercicio por semana, que son más o menos como 3 horas? A ver si, no, son como 3 horas por día, creo. Son 1100 entre 60, ajá, exacto. Son 3 horas por sesiones de 3 horas, 5 días a la semana o sesiones de 2 horas todos los días, ¿no? Y, oye, y si haces 4 horas diarias, a la semana, pues realmente no vas a tener mayores beneficios en el control glucémico. Puede que obtengas mayores beneficios en que vas a poder correr un maratón. Puede que obtengas mayores beneficios en que vas a desarrollar más hipertrofia. Puede que sí sigas obteniendo mayores beneficios en cuanto a función cardiovascular, en cuanto a fracción de eyección, pero al menos en cuanto a niveles de hemoglobina glucosilada, ya no vas a conseguir mayores niveles de mejoría con el ejercicio. Es un montón, o sea, realmente nadie llega o muy pocas personas llegan a ese nivel. Pero bueno, para eso sirve justamente buscar este tipo de información, que hay a montones, de cualquier enfermedad que ustedes quieran. Hay quizás no todo, pero hay muchísimo de intervención X para mejorar tal parámetro. Y si se dan cuenta, por aquí mencionan también lo mínimo de ejercicio que se debería realizar para obtener ciertos valores objetivos, ciertos valores meta de hemoglobina glucosilada, ¿vale?
Otra Doc, condición, sí, en la tablita anterior, por ejemplo, del lado, ándale, en la última columna, eso se refiere por decir, al porcentaje que baja en relación al ejercicio, o exactamente. Ajá. La hemoglobina glucosilada se mide justamente en porcentaje. Lo normal es como hasta 5%. Unos dicen del 4 al 6%. Pongámosle 5%. Más de sí, 7% de hemoglobina glucosilada en sangre se diagnostica diabetes. Entonces, pues sí, puedes bajar hasta un 1%, lo cual es un montón. Muchos fármacos, o sea, parece poco, pues, pero muchos fármacos no logran bajar la hemoglobina glucosilada de 8 a 7%. Ujú. sí. De hecho, es meta de control, ¿no? El 7 me parece. O sea, ya Eh, con una eh, persona con diagnóstico. exacto, exacto, sería lo ideal. Exacto, sí. Ajá, bueno, entonces eso es una condición patológica. Y luego entramos a estas cuestiones que recuerden que en medicina hablamos de categorizaciones, tratamos de categorizar todo, aunque no existan categorías en la naturaleza. Por ejemplo, las guardias. Ustedes van sí o sí van a ser guardias, aunque sea una o dos, y sí o sí van a sufrir privación de sueño. Y algunos de ustedes o muchos de ustedes van a escoger privarse del sueño, van a decir, sí, 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 yo quiero tener este estilo horrible de vida durante 3, 5 o 10 años más, es decir, haciendo residencia. Todos saben que, que desvelarse es malo, altera el ritmo circadiano y eso afecta bastante. Por ejemplo, tenemos el caso de que todo el mundo sabe que el cortisol, pues es la famosa hormona del estrés. El cortisol vendría siendo malo, por así decirlo, sobre todo de manera prolongada. Eh, es- por ahí hay algo que se llama síndrome de Cushing, que son los efectos más feos de un hipercortisolismo. Ajá. Puede ser iatrogénico, puede ser por enfermedad o puede ser por desregulación del reloj circadiano. Y luego está la hormona de testosterona. Por ahí creo que les puse un video sobre la testosterona, que muchos le llaman hormona del poder o que te hace hacer más ejercicio, que activa incluso tus funciones mentales. Entonces, justamente con la deprivación del sueño, se te mueve esta relación entre cortisol y testosterona. Y bueno, ni se diga las funciones los efectos en el músculo. Disminuye el músculo, te provoca una sarcopenia, como si estuvieras viejito. Entonces, cada vez que ustedes hacen guardias, ocurre eso. Por ahí hay unas palabritas que ya habíamos mencionado, la hormona del crecimiento, el mediador de la hormona del crecimiento, somatomedina le llamaban unos, IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina, también, ¿vale? Entonces, usualmente la hormona del crecimiento a través del IGF-1 activa las vías AKT y genera nuevas síntesis de proteínas, ¿no? Por ahí llegamos a ver esta cascada de transcripción. Sin embargo, cuando tú inyectas testosterona cuando tú inyectas corticoides a un ratón, empieza a impedirse la síntesis de nuevas proteínas musculares. Por lo tanto, eso es lo que te lleva a una sarcopenia, gracias a una degradación proteica y una menor síntesis proteica, ¿vale? ¿Por qué? Porque los corticoides activan otra vía de señalización, la vía FOX. ¿M? Y la vía FOX impide la nueva síntesis de proteínas y estimula la degradación proteica. Se han hecho varios estudios en ratones para ver los efectos de la deprivación del sueño. Por ejemplo, aquí tenemos a ratones a los que se les sometió a privación de sueño y luego se les dejó dormir. Y cuando se les deja dormir, pues mágicamente el cortisol disminuye y entonces hay una recuperación parcial. Y esto se ve reflejado en el músculo, en la síntesis proteica. Luego también tenemos ratones a los cuales se les impidió el sueño
y después de que se les impidió el sueño, después de una noche de desvelo para los ratones, es algo paradójico porque los ratones duermen de día y tienen actividad de noche, entonces, este, por eso es algo paradójico. Por ahí en cardio se hace guardia, sí, sí se hace guardia. La otra vez andaba de guardia, se me complicó una guardia, por eso les dije que no iba a poder. Y en la residencia, pues ni se diga, en la residencia, pues, casi en todas las residencias se hace guardia. Dermatología, quizás de las que no. Oftalmo hacen guardias de mentiritas, pero sí, casi en todos lados se hace guardia. Ah, entonces después de poner a dormir a los ratoncitos, los pusieron a hacer ejercicio. Y wow, resulta que empezó un estímulo anabólico que terminó llevando a que se sintetizaran nuevas proteínas. Y luego se han hecho intervenciones para encontrar esa píldora mágica que te ayude a recuperarte de cierto estímulo dañino, llámese privación de sueño, llámese exposición a fármacos, a químicos, llámese enfermedades. Y pues se han encontrado ciertos resultados pues esperanzadores, no buenos, pero sí esperanzadores. No hay píldoras mágicas, la mejor píldora mágica es el ejercicio. Y luego pusieron a humanos con a residentes a no dormir y vieron justamente qué es lo que pasaba. Porque es de las cosas más comunes en el día de hoy, no solamente en medicina, sino en muchas profesiones. Hay mucha gente que sufre de privación de sueño. Hay, por ejemplo, también muchos estudios que hablan sobre la luz, sobre cómo la luz y el hecho de dormir con luz o el hecho de estar más allá de las 9, 10 de la noche con un estímulo luminoso también desregula el reloj circadiano y eso hace que tengas alteraciones. Pero bueno, una de los mejores medicamentos o una de las mejores intervenciones para evitar estos efectos deleterios de la falta de sueño es el ejercicio. Aquí tenemos a grupos de personas que si tuvieron un adecuado sueño, pues su músculo se mantiene igual, ¿vale? No hay cambio en generación de nuevo músculo, no hay cambio en degradación de más músculo. Tú pones a humanos a desvelarse, a hacer guardias y resulta que después de 24 horas de no dormir o 5 noches de dormir poco, el músculo empieza a disminuir, la síntesis proteica empieza a disminuir. Si disminuye la síntesis proteica, y mantienes la misma tasa de degradación, recuerden que siempre es una constante. Siempre, 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 siempre en casi todos los tejidos estamos sintetizando nuevas proteínas y degradando otras. Sintetizas muchas, degradas otras. Sintetizas, degradas, sintetizas, degradas. Y puede ser que empieces a sintetizar más degradando lo mismo y ocurre la hipertrofia, o puede ser que empieces a sintetizar menos degradando lo mismo y entonces ocurre la sarcopenia, ¿no? Entonces, cuando te sometes a poco sueño, llámese que no duermes durante un día largo, llámese una guardia, o que no duermes que duermes poco durante varios días seguidos, llámese estudiantes de medicina, pues también empiezas a inducir sarcopenia en ti. Sin embargo, si tienes deprivación de sueño, pero te pones a hacer ejercicio de alta intensidad, es igual de efectivo que si tuvieras un sueño reparador, un sueño normal. Es decir, si ustedes quieren, y digo, esto es enfocado al músculo, pero también hay varios estudios en cuanto a neurotransmisores y hormonas de cortisol, hormonas de testosterona y esta cuestión neurohormonal. Y resulta que si haces ejercicio, los efectos del desvelo disminuyen, los efectos deleterios de la falta de sueño disminuyen. Entonces esas se las dejo al costo. Si hacen guardia y se sienten muy, muy jodidos, tómense 30 minutos, hagan 15 minutos del ejercicio de más alta intensidad que puedan, de lo que puedan, hagan 100 burpees, pum, 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 duérmanse 15 minutos y créanme que en cuestión de 30 minutos van a estar, pues no como nuevos, pero al menos van a estar menos jodidos que si no lo hicieran. Y sobre todo a la larga, ¿verdad? Es cuando, después de estar 6 meses haciendo guardias, es cuando lo empiezas a notar. Quizás la primera semana como si nada. Eh,
Ver, quiero, le puse. Muy bien. Otras de las cuestiones del ejercicio en de precisión. Ejercicio para las personas mayores. Todos sabemos que la vejez induce sarcopenia. Vean los brazos delgaditos, contrarios a los de una persona joven o al menos no tan anciano. Y aquí vamos a ver dos. Voy a tener que finalizar esto. Es que le puse la vista de moderador y no sé cómo. Claro. Ahí está, ya ven el video. Sí, Doc. Vale. Aquí, por ejemplo, es el ejercicio en personas mayores. Por muy jodida que esté una persona, siempre hay que buscar la forma de que haga ejercicio. Entre más, ahorita más adelante vamos a ver por qué el ejercicio de fuerza es el mejor. Bueno, por el tipo de fibra, ¿no? Entonces, lo ideal es que los adultos mayores hagan ejercicio, pero que sea un ejercicio que tense las fibras musculares, ejercicios de fuerza, coloquialmente llamados, ejercicios de resistencia en el ámbito de la salud, en el ámbito médico, así resistance training, ¿no? Es estos tipos de ejercicio que fomentan la tensión muscular, la tensión de de las fibras actina-miosina. No tiene que ser con pesas necesariamente. Vean, ahí la señora está haciendo sentadillas. Ahí está haciendo. Pues es como el gimnasio, ¿no? Algunos se ponen como 20 kilos para hacer el famoso remo. No necesitas 20, 50, 100 kilos para hacer ejercicio de resistencia, para fomentar esa tensión en tus fibras musculares. Es acorde a cada persona. Por ejemplo, ahí con una simple banda, hay bandas aguaditas, hay bandas muy duras. Ahí está haciendo, parándose en la punta de sus pies, ¿vale? Ahí en vez de que lo haga parada el ejercicio con una maquinota, ahí el que se está moviendo es la persona, es el entrenador, en vez de que la máquina sea la que estés moviéndote tú alrededor de la máquina. Llámese, pues caminar, obviamente, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio adecuado para los adultos mayores. Contrario a esto, que probablemente sea lo más común que se le recomienda a los viejitos. Ah, sí, estírate, relájate, ve, descansa, ya no tienes que hacer grandes esfuerzos, ve con el quiropráctico. Si ustedes buscan en PubMed, en ScienceDirect, en cualquiera que sea su buscador de confianza, lesiones quiropráctico, van a encontrar que hay en personas jóvenes, ni siquiera en viejitos, hay un montón de fracturas de cervicales, de cuadriplegias por hacer este tipo de intervenciones. Y obviamente en una persona que tiene sarcopenia y que tiene, y una persona que tiene sarcopenia y, y le haces este tipo de intervenciones, es muchísimo más peligroso que el video anterior que acabamos de ver. Los efectos obviamente son notorios a simple vista, ni siquiera se tienen que hacer estudios.
Los efectos funcionales se notan desde la primera sesión prácticamente. Si tú haces resonancias, tomografías, vean el de una persona sedentaria versus el de una persona que sí hace ejercicio, es puro músculo prácticamente. Y aquí es mitad músculo, mitad grasa y el musculito hasta se ve rico, ¿no? Como para un filete porque está todo infiltrado de grasa. ¿No? ¿Cuál es el ejercicio ideal? Lo ideal son ejercicios de fuerza. Mm, Que no sé por qué no se va el enlace. Conoce a la increíble Lauren Brusón, una mujer de 76 años que se ha hecho un nombre en el mundo del CrossFit después de retirarse de su carrera como abogada. Tal vez te estás preguntando cuál es. Vean, por ejemplo, esto debería ser lo ideal. Obviamente no es de la primera sesión, vas a empezar así. Esta señora pues ya lo hace con pesos, ¿no? Ya después de varios meses entrenando empezó a meterle peso y realmente no hay ninguna contraindicación médica para realizar esto. Obviamente a la señora que estaba en la sillita no la vas a poner a hacer este tipo de ejercicios desde la primera sesión. Todo tiene que ir siendo progresivo. Pero ese debería de ser nuestro objetivo con los adultos mayores, que hagan ejercicio de fuerza. ¿Por qué ejercicio de fuerza? Porque las fibras 2B, son las que más beneficios a nivel metabólico tienen. Las fibras uno, si recuerdan esta división de que hay unas fibras que tienen muchos capilares, están muy irrigadas y que tienen mucho metabolismo aeróbico, versus las fibras que casi no tienen capilares y tienen un metabolismo anaeróbico. Entonces, las fibras que tienen metabolismo aeróbico funcionan muy bien, por ejemplo, para los maratonistas. Son las que tienen los maratonistas, las fibras 2, 2A son las que tienen las personas musculosas. Son las fibras 2A las que son las de contracción rápida y son las que favorecen, las que tienen mayores beneficios metabólicos. Este es un estudio sobre cómo las fibras 2B son las que tienen los mayores beneficios metabólicos y por lo tanto contrarrestan mucho mejor los efectos del envejecimiento. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, vemos cómo la composición corporal en las personas que hicieron ejercicio después de 3 meses aumentó y después de 12 meses aumentó. Este es otro de las famosas curvas en U. Eh, a todos nos dicen que estar con sobrepeso es malo, que tener un índice de masa corporal es malo, pero no necesariamente. Después de los 50 años, y hay algunos que dicen que después de los 30, después de los, pongámosle 50, ¿no? Pero incluso después de los 30. Después de los 50 años, es peor que bajes 1 kilo a que subas 1 kilo de peso. Después de los 50 años, es mejor que subas de peso a que bajes de peso. Aumentas la mortalidad conforme vas disminuyendo el peso. Esto ocurre porque mayormente el peso el que se pierde pues es de masa muscular, contrario a que el peso que se llega a ganar también debería de ser masa muscular. Pero bueno, es peor perder 1 kilo de músculo que ganar 1 kilo de grasa, ¿no? Por así decirlo. Aquí son estudios en el gastrocnemio, ¿vale? El porcentaje del músculo gastrocnemio respecto al peso total. Vean cómo aumentó, vean cómo aumentó. No solamente, y les digo, esto tiene que ver porque los efectos en la masa muscular, sobre todo en las fibras tipo 2B, son los que llevan los mayores cambios a nivel hormonal. Vean aquí los valores de glucosa. Los valores de glucosa disminuyen muchísimo más cuando haces ejercicio e induces la formación de fibras 2B. Los niveles de insulina, comparen, quizás a los 3 meses no hay tanta diferencia, pero vean a los 12 meses. Después de 12 meses
comparen el nivel de insulina en los que hacen ejercicio versus los que no hacen ejercicio. La capacidad de oxígeno, igual, al principio no cambia mucho, después de 12 meses empieza a tener ciertos cambios, quizás no son tan fenomenales como los niveles hormonales de insulina, ¿vale? La leptina, que recordemos que es una hormona de la saciedad, vean cómo después de 12 meses, de eso desde los 3 meses, ¿no? Hay mayores niveles de leptina en los que no hacen ejercicio versus en los que sí hacen, y después de 12 meses las diferencias pues son mm, magníficas, ¿no? Son bastante evidentes. Entonces, es esta formación de fibras 2B y su efecto en las hormonas lo que ayuda a que entre más músculo ganes, entre más hipertrofiado estés, entre menos sarcopenia tengas, vas a tener una vejez más saludable. Aparentemente, esto tiene que ver con la activación de la vía AKT, ¿vale? Eh, pero bueno, esa es la que les quería poner, ¿no? Mm, las fibras oxidativas lentas, recuerden, tienen muchos capilares, se llaman, pues, como tienen muchos capilares, les llega mucho oxígeno y son aeróbicas, ¿vale? Contrario a las fibras rápidas, que tienen pocos capilares, son mayoritariamente anaeróbicas y sirven para movimientos musculares rápidos, son los musculosos versus los maratonistas, ¿no? Eh, Ahora bien, ¿cómo formar este tipo de fibras? Para formar un tipo de fibras en específico se requiere un ejercicio en específico. Realmente no hay un ejercicio tan mágico, no hay un ejercicio que tú digas, ah, sí, si yo hago una sentadilla y roto mi pie 90 grados versus 80 grados, voy a formar más fibras así. No, porque en realidad mucha necesitas involucrar varios grupos musculares, necesitas realizar varios ejercicios para lograr un cambio significativo. Donde se observa más esto es cuando lo haces a largo tiempo y con ejercicios repetitivos durante largo tiempo. El ejemplo más claro son los maratonistas versus los corredores de velocidad de 100, 200 metros. Unos están musculosos y otros están delgaditos, pero eso se logra después de varios años de entrenamiento e incluso se logra gracias a predisposición genética. Tú puedes hacer el mismo ejercicio que otra persona y la otra persona puede tener mayor hipertrofia. ¿Por qué? Por la predisposición genética. ¿Por qué? Porque a lo mejor es más fácil porque la otra persona de por sí ya tenía 100 receptores en cada membrana para IGF-1 y tú nada más tienes por genética 90 receptores IGF-1 y después de hacer ejercicio tú desarrollas 110, pero la otra persona desarrolla 120. Entonces, depende mucho de la genética y también depende mucho de la constancia y los ejercicios. Se han dividido más o menos en ejercicios de resistencia y ejercicios este, de baja intensidad. Los ejercicios de resistencia se refieren a los ejercicios que hacen tensión, a los ejercicios que hacen fuerza, a los ejercicios de pesas, los ejercicios de baja intensidad o ejercicios aeróbicos se refiere a lo que usualmente se le llama hacer cardiovascular, ¿no? Que te pones a correr, que te pones a nadar. En realidad siempre se involucran dos, tan solo por ejemplo en la natación, sí o sí tienes que hacer una fuerza cada vez que empujas el agua para impulsarte. Si bien es cierto que mucho tiempo te la pasas moviéndote sin tener prácticamente resistencia y por eso fluyes muy bien, si haces un poco de fuerza, un poco de tensión en ciertos momentos del ejercicio. Entonces hay un montón de esquemas, ¿no? Eh, Muchos tratando de medir de mejor forma la intervención, se han hecho estas clasificaciones del ejercicio, ¿no? Les digo, en realidad es bien difícil como que aislar un ejercicio, pero bueno,
Lo que se ha hecho, por ejemplo, muchas veces es esto de 11 RM, ¿no? Y muchos toman 1 RM, una repetición máxima. ¿Cómo es eso? Que tú agarras una pesa y la levantas sobre tu brazo o en el squat, ¿no? O en sentadilla o en peso muerto. Entonces tú levantas la pesa y haces una repetición, haces dos. Si haces dos, no. Ponte más peso, ponte 20 kilos. Una, dos la logras hacer aunque con esfuerzo, ponte más kilo, 30 kilos. Una, no logras hacer con 30 kilos, ok, pones 25 kilos. Una, logras hacerla. Dos, y te quedas a la mitad de la segunda, perfecto. Esa es una repetición máxima y entonces así es como se va midiendo, ¿no? El programa. Dices, ok, el día de hoy, 22 de noviembre, hoy 22 de noviembre puedo hacer una RM con 25 kilos en el squat, ¿no? Y entonces después de un programa de 6 semanas, 3 semanas, 12 semanas, vuelves a evaluarte y dices, ok, hoy 22 de diciembre pude hacer una RM, pero con 30 kilos. Perfecto, aumenté un 30% respecto a mi una RM máxima, ¿no? Y entonces ya después aquí es donde empiezan, pues en vez de hacer una RM máxima, ponte 9 u 11 RMs, ¿no? Y sería como que baja intensidad o moderada intensidad, o no, pues ponte 15 RMs, ¿no? Entonces esto es lo de llevar al fallo. Más o menos así es de que baja intensidad, alta intensidad, llevar al fallo, llevar al semifallo, ¿no? Todo se basa en la 1RM. Hay distintos esquemas, pero más o menos a grandes rasgos es así. Ver, aquí dice, igual en la patada, para patear el fútbol o de... No, es que era cuando hablaba de natación, Ah, que ujú. sí, que en la patada sí se hace bastante fuerza. Digo, ahí lleva técnica, ¿no? Pero entre Sí, ujú. más, pero así que ahí se creo que incluso más que la brazada, si no sabes patear, no avanzas. Sí, 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 exacto. Que sí, pues cuando más avanzan, ¿no? Que avanzan media alberca, ¿no? Se avientan y pum, media alberca se la pasan sin bracear nada más con el impulso de sus patitas como cola. Ujú. Sí, este, sí, les digo, ve, la natación, o sea, yo les mencioné la brazada, pero sí, efectivamente, la patada es más importante probablemente, muy probablemente, ¿no? Ya es bien difícil aislar un ejercicio. Pero bueno, suponiendo, les digo, estos esquemas son como que para las personas que quieren el mejor resultado con la menor intervención posible o de la manera más eficaz posible. Para eso se hacen estos estudios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dicen que las fibras, por ejemplo, es un metaanálisis, ¿no? Y hay un montón de estudios. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de estos son estudios que se hicieron para ver los efectos de cierto ejercicio en las fibras musculares. En el 2002, Campos y otros, en 1979, Dons, en 1990, Michael Jackson y otros. Entonces, ven los efectos de X ejercicio, por ejemplo, en este, vieron cómo a altas cargas aumentó las fibras tipo 1, las moderadas cargas también aumentó las fibras tipo 1 y vamos a ver el efecto en las fibras tipo 2. En las fibras tipo 2X, mejor. Sí, sí se acuerdan, ¿no? Las fibras tipo 1 son las que tienen muchos capilares. Las fibras 2B o 2X son las que tienen muchos capilares y las fibras 2A son las que están en medio de las dos, ¿no? Entonces vamos a ver hacia las fibras tipo 2B o tipo 2X. Altas cargas, aumentó las fibras 2B muchísimo y bajas cargas, aumentó las fibras, pero no tanto. O sea, vean el contraste de las altas cargas, incluso las moderadas, versus bajas cargas, es decir, hacer pocas repeticiones con mucho peso versus no alcanzar ese famoso fallo muscular. Lo mismo este estudio, vean, a ver, dejen borrar acá. ¿Mm? Mismo ese estudio, por ejemplo, aquí nos dice fibras tipo 2, 2B. Altas cargas, vean la cantidad
de fibras musculares versus las bajas cargas. O sea, es bueno hacer ejercicio, ¿verdad? O sea, hagas poco, hagas con poco peso, hagas con mucho peso, siempre es bueno hacer ejercicio. Pero si quieres fomentar la, la hipertrofia, lo que tienes que hacer es hacer más más cargas, es decir, fomentar más tensión en tu músculo. Vean, en este caso, por ejemplo, pusieron a hombres que no entrenaron, a hombres que no habían entrenado previamente, a altas cargas de 4 a 10 repeticiones máximas versus hacer una repetición máxima al 30 versus hacer un grupo con bajas cargas al 30 o 60% de su repetición máxima. Es decir, si yo cargaba 15 kilos, pues nada más voy a hacer cargas con 12,5 kilos, ¿no? Versus al otro, que sí lo pusieron a hacer 4 a 10 repeticiones máximas. Oye, ¿y cómo es eso? Ah, pues es que haces una y luego descansas 30 segunditos y haces otra, descansas un minuto y haces otra y así, ¿no? Hasta lo que alcances. ¿Mm? Pero les digo, más o menos la mejor forma de personalizar un entrenamiento es eso, el, el, en una repetición máxima. ¿Mm? Muy bien. Ajá. Conclusiones. Si las cargas no se llevan al fallo muscular, eh, tienen un mayor estímulo de hipertrofia que cuando sí se llevan al fallo muscular, ¿vale? Las cargas que se llevan al fallo y con altas cargas fomentan mayor crecimiento de las fibras tipo 2. Pero siempre se crean nuevas fibras, independientemente si llegas al fallo muscular o no llegas al fallo, siempre. Si se dan cuenta, no es como que una disminución, ¿verdad? ¿Mm? Denme 30 segunditos. Muy bien. Desde antes, desde ya muy viejos se han hecho estudios, ¿no? Este estudio, por ejemplo, ya es viejito del siglo pasado, ¿no? Son interesantes, ¿por qué? Porque aquí en este estudio, aunque es viejito, empezaron a hacer biopsias. Ahorita ya sin necesidad de hacer biopsias o sin estudios tan invasivos, a veces incluso con pura resonancia o con puro PET y tomografía, se pueden conseguir saber qué tipo de fibras son las que se están creando. Pero aquí esto es lo bonito porque nada más se los quise poner porque pues literalmente les quitaban musculito y lo teñían para ver qué tipo de fibras se están formando, ¿no? Y se ven las clásicas fibras, ¿no? Que se ven en los esquemas de las fibras tipo 1, vean aquí esta, y las fibras tipo 2. Vean, aquí hasta le ponían 12. Antes sí había tipo 1, tipo 2 y tipo 2A, tipo 2B, tipo 2C. Ya después se cambiaron y ya ahorita como están, es tipo 2A y tipo 2X. Pero hay mucha bibliografía de este siglo todavía que le pone tipo 2B, ¿vale? Pero bueno. eh, entonces es lo mismo. Vean aquí esto. El entrenamiento con peso que se hace, que consigue una mayor tensión con una repetición máxima, es lo ideal, ¿vale? Desde el siglo pasado se estandariza un poco la tensión o la fuerza que se realizan con los ejercicios con base en la famosa repetición máxima.
Muy bien, entonces ya sabemos que para el músculo, pues sí, es lo mejor el ejercicio. ¿Cuál tipo de ejercicio? El que hagas mayor tensión. Entre mayor tensión hagas en un ejercicio, más vas a fomentar el crecimiento de fibras 2B. Entre más fomentes el crecimiento de fibras 2B, mayores efectos metabólicos buenos vas a tener. Pero no solamente es para que tengas un buen cuerpo, ¿no? No solamente es para que se te cure la diabetes, también en cuestión de funciones cerebrales y por lo tanto en la neurocognición también ayuda. Creo que ya les había puesto estas tablitas que conforme empezamos a envejecer, el flujo cerebral empieza a disminuir. Esta es la velocidad de la arteria cerebral media y entonces, pues, entre más viejitos somos, el flujo cerebral empieza a disminuir. No disminuye igual, si se dan cuenta, aquí hay dos líneas, una línea, una línea azul y una línea roja. La línea azul se refiere a las personas sedentarias y la línea roja a las personas que hacen ejercicio. Eh, si se dan, bueno, los promedios, ¿no? Si se dan cuenta, las personas que hacen ejercicio en general un poquito más arriba, es decir, tardan más tiempo en envejecer al nivel de arteria cerebral media y las personas que no hacen ejercicio envejecen un poco más rápido si lo medimos como velocidad de la arteria cerebral media. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio es el mejor? Y aquí es algo contrario a lo que les comentaba. Aquí resulta que el ejercicio aeróbico, el ejercicio cardiovascular, el ejercicio que fomenta la creación de fibras 1A, el ejercicio que promueve la formación de nuevos capilares, es mejor para la función cerebral. Esto aparentemente tiene que ver, imagínense, digo, no les han hecho biopsia cerebral, ¿verdad? Los viejitos para ver esto. Aquí son más estudios funcionales que biopsias y tampoco se ha hecho antes, ¿verdad? Entonces ahí sí no hay estudios de la capilaridad en el cerebro. Pero más o menos imagínense, si tú fomentas muchos capilares en la fibra muscular, es decir, fibras tipo 1, obviamente vas a estar fomentando más capilares a todos niveles, incluido el cerebro. Y a veces no es necesariamente fomentar creación de nuevos capilares, sino que la sangre fluya mejor, que el flujo mejore, que la resistencia, creo que sí hablamos de eso cuando vimos del sistema nervioso central, ¿no? De que y el autónomo, que por ejemplo aquí fluye la sangre y si yo aprieto aquí, pues va a fluir más rápido, ¿no? Pero va a tener más impedimento para pasar porque estoy aumentando la resistencia vascular. Si yo disminuyo, si yo vasodilato, disminuyo la resistencia vascular y va a pasar más lento, pero va a pasar mucho más, un chorro más grande, aunque más lento, ¿vale? Entonces, esto es lo que se estudia en aquí, ¿no? La resistencia vascular, la resistencia cerebrovascular. Y eso está muy bueno. Por ejemplo, esto lo van a usar ustedes a lo largo de, pues si hacen guardias, sí, sí o sí les va a tocar pacientes intubados. Y entonces, por ejemplo, es bien común que un paciente intubado dé mucho problema que se acumula el CO2 en el pulmón. Si se acumula el CO2 en el pulmón, pues termina acumulándose en la sangre. Y es interesante. Eso y ocurre en el cerebro nada más, no en otros tejidos. Si tú tienes mucho CO2, hay una vasodilatación. Si tú tienes poco CO2, hay una vasoconstricción cerebral. ¿Esto por qué es importante? Porque de repente tú dices, ah, no, no, es malo que se acumule el CO2, voy a hacer que el paciente saque el CO2, y haces que el paciente saque el CO2, pero si tienes poco CO2, ocurre vasoconstricción cerebral y entonces te quedas sin flujo cerebral y súper chingón el ventilador, bajas parámetros, no requiere tanto oxígeno, el CO2 está bajísimo, pero el cerebro está fundido porque no tiene flujo sanguíneo. Entonces, por eso algunos le llaman hipercapnia permisiva, ¿no? En los pacientes con traumatismo craneoencefálico, con asfixia perinatal, en el caso de los niños, hipercapnia permisiva para fomentar esa vasodilatación cerebral y el flujo, ¿no? Es bien, es de los valores que es bien difícil controlar y que tanto para arriba y hacia abajo te causa efectos deleterios. Pero bueno, pareciera ser que es peor que tengas bajito a que lo tengas alto, ¿no? Pero bueno, esta respuesta de vasoconstricción, vasodilatación cerebral ya se sabe muy bien y justamente es lo que
lo que aquí analizan. Aquí te están evaluando la resistencia. Esto se basa en Dopplers, por ejemplo, miden la velocidad del flujo de la arteria cerebral media, miden cómo va la ondita a través de la arteria y se hacen cálculos entre el pico máximo, el pico mínimo, sobre cuánto se tardó del pico máximo a alcanzar su línea basal. Y así es como sacan las resistencias vasculares y la velocidad y la resistencia cerebrovascular y todo eso, ¿vale? Pero por eso son aquí, miden varias cositas, ¿no? Te mezclan presión con volumen, con velocidad, ¿no? Por volumen en velocidad, con flujo. Pero vean, esto que les acabo, entonces esto, nada más créanme que mejora. Y en cuestión de esto sí es como que sí o sí lo van a utilizar ustedes. Es bastante sencillo de entender. Vasoconstricción, vasodilatación, acorde a los niveles de CO2. Y resulta que la capacidad de respuesta a la hipercapnia empieza a disminuir conforme pasan los años. Resulta que las personas, conforme envejecemos, tenemos menor respuesta vasomotora. Y no solamente en el cerebro, les digo, en todos los tejidos, en el intestino, en los músculos, en la piel, incluido el cerebro. Entonces, esto es muy importante porque son estas variaciones lo que nos permite que funcionemos a nivel del día a día. Yo no puedo estar todo el día con los mismos niveles de cortisol bajitos, no me despertaría nunca. Es el pico de cortisol el que hace que me despierte en las mañanas y que tenga ganas de salir a caminar, salir a correr. Es el pico de melatonina el que hace que me dé sueño y que me vaya a dormir. Si yo tuviera un pico alto de melatonina siempre, no podría funcionar. Son esos picos de glucosa los que hacen que se secrete la insulina y la IGF-1 que me fomenta mi anabolismo y hace que cree nuevas proteínas. Son esos picos, esas respuestas a los estímulos y las bajadas posteriores lo que es lo más fisiológico. Es esa alostasis, no es un equilibrio que se mantiene plano, sino es un sube y baja. Son las respuestas, son las respuestas a los estímulos los que nos hace mantenernos en un estado ideal. Y justamente es lo que se va perdiendo con la edad. Y bueno, si haces ejercicio versus si no haces ejercicio, es entre más ejercicio hagas, mejor respuesta vasomotora tienen tus arterias, ¿vale? Aquí, por ejemplo, están poniendo lo que les decía, ¿no? De los estiramientos de estiramientos, los ejercicios de estiramientos. Ejercicio aeróbico versus ejercicios de estiramiento. Es decir, a los adultos que no tienen ninguna enfermedad neurodegenerativa los pusieron normales, ¿no? Viejitos, los pusieron a hacer ejercicio aeróbico versus hacer ejercicio de estírate. Sí, 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 tú viejito no tienes que salir a correr porque te puedes fracturar y te puedes caer y eso es peligroso. No, es más peligrosa la sarcopenia, ¿vale? Entonces el flujo cerebral aumentó en los que hicieron ejercicio aeróbico. Pues obviamente no aumentó en los que hicieron estiramiento nada más. Y si son adultos, son viejitos que tienen alguna enfermedad neurodegenerativa, pues también el ejercicio aeróbico aumentó su flujo cerebral y los dejó igual en los que nada más les pusieron a hacer estiramientos porque ya están viejitos y no pueden hacer ejercicio. El flujo cerebral ajustado por peso cerebral, la la distensibilidad carotidia, esta cuestión de la respuesta de qué tanto se distiende, qué tan suave es una arteria, qué tanto es su distensibilidad para aceptar el flujo, también cambió, ¿no? Disminuyó la dureza, la rigidez de las arterias carótidas y se volvió más vasomotora, más sensible a los estímulos. Entonces, aparentemente, les digo, no pueden hacer biopsias, ¿verdad? De carótidas, de arterias cerebrales, nada más se puede evaluar la función, ¿no? Entonces, el ejercicio no solamente es bueno para la funcionalidad a nivel del día a día, sino para la neurocognición, para las enfermedades neurodegenerativas, es lo mejor. Y aquí sí, les digo, en esta cuestión es el ejercicio aeróbico, el ejercicio que fomenta las fibras tipo 1A.
el ejercicio del famoso cardiovascular, ¿no? Pero les digo, el cardiovascular es en el argot popular, aquí vendría siendo el ejercicio aeróbico. En niños está prohibido que hagan pesas. Pues no. Digo, ya no les puse más artículos, nada, les traje esta guía de la Academia Americana de Pediatría. Oye, es que en niños no puedes ponerlos a hacer pesas. Sí, ponlo a probar su peso máximo. El mito es de que es peligroso, inseguro. No, ponlo a hacer su peso máximo, ponlo a hacer la prueba de su peso máximo para ponerle un programa de entrenamiento con pesas que sea supervisado, obviamente, y te va a dar unos buenos resultados. Es que puede disminuir su capacidad aeróbica, es que puede agarrar un cuerpo musculoso, es que es malo que antes de que alcancen la pubertad, es que los niños ahorita ya son más débiles son más fuertes ahorita que lo que eran antes, es que puede ser malo para su crecimiento porque los huesitos se le van a aplastar. No. Son los impactos constantes al hueso lo que fomentan que tenga mayor capacidad ósea y que crezcan más. Por eso si tú haces microimpactos en el hueso una y otra vez cuando corres, evitas la osteopenia porque vas a estar fomentando a tus osteoblastos. Y en el caso de los niños, fomentas el crecimiento entre más microimpactos tengas. Llámese correr, por eso dicen que si saltas mucho. Exactamente, sí. Sí, 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 hay muchos mitos, ¿vale? Y no, para nada. ¿Mm? Bueno, entonces en cuanto a la edad. Y luego viene esta cuestión de que tiene efectos benéficos en el cerebro, pero ¿qué tipo de efectos benéficos? Va a hacer que pueda memorizar más. Mañana tengo un examen y me interesa, y pues voy a ir al gimnasio, pero voy a hacer ejercicio porque quiero aumentar mi memoria. No, a mí me dijeron que haga ejercicio porque estoy deprimido y me dicen que para que tome menos antidepresivos o para que sea una terapia combinada con los antidepresivos, que haga ejercicio. Ah, bueno, pues vamos a hacer lo mismo. No, ya estamos llegando al punto donde se podría llegar a tener un ejercicio específico acorde a qué quieras lograr en el cerebro. Este estudio, este artículo está hecho con resonancia magnética funcional, eh, que después la meten a un software y que te muestra la actividad basal cerebral de X área, ¿no? Son varias áreas, por ejemplo, aquí dice que es la red frontoparietal izquierda, ¿no? Que vendría siendo la red de la cognición, ¿no? Del lado izquierdo, donde supuestamente tenemos los pensamientos, el raciocinio, las funciones mentales superiores, ¿no? Del lado izquierdo, porque la mayoría somos diestros, ¿no? Por ejemplo, por aquí va a salir la amígdala. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm, o es en la otra. Mm, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí, acá están los ganglios basales, ¿vale? Aquí tenemos los ganglios basales, están involucrados más en las emociones, ¿no? Luego por ahí también tenemos el hipocampo, que está involucrado en la memoria. Entonces es un estudio que se hizo para ver qué partes del cerebro tenían mayor actividad de manera basal, y esto acorde a un programa de ejercicio. Y entonces pusieron a las personas a tener ejercicio de alta intensidad versus ejercicios de baja intensidad. ¿Cómo se hacía esto? Les digo, con base en lo máximo, ¿no? Llegando al fallo, es decir, con mm, el 80% de 1 RM, ¿no? Durante 8 a 10 versus el 40% de 1 RM de 8 a 10, ¿no? Más o menos así es. Entonces, ejercicios de alta cargas versus bajas cargas. Y entonces resulta que las personas que hacen ejercicios de bajas cargas, por ejemplo, tienen mayor actividad de la red frontoparietal.
y las personas que hicieron ejercicios de bajas cargas, vean, disminuyeron la actividad de su red eh, frontoparietal derecha. Y por ejemplo, en esta cuestión, aquí tenemos la red del lado derecho, la red derecha del afecto y las recompensas, que vendría siendo parte del sistema límbico, ¿no? Entonces, resulta que las personas que hacen ejercicio de baja intensidad disminuyen su actividad del sistema límbico, de las emociones, y las personas que hacen ejercicio de alta intensidad aumentan la actividad de su sistema límbico relacionado con las emociones, ¿no? Y luego, por ejemplo, aquí tenemos el giro poscentral, el giro, eh, el, aquí es la corteza somatosensorial, somatomotora, ¿no? Y entonces resulta que si haces ejercicio de baja intensidad, aumentas la actividad y si haces ejercicio de alta intensidad, disminuyes la actividad. Entonces se pusieron, hay varios más, se pusieron a analizar todo esto y encontraron que aparentemente las personas que hacen ejercicio de alta intensidad aumentan es mejor para el control de las emociones. Es decir, si tú quieres tener un mejor control en trastornos neuronales depresivos, personalidad límite, desamor, lo que tienes que hacer es ejercicio de alta intensidad. Y si tú quieres tener una mejor memoria o una mejor realización de tareas simples o tareas, ¿cómo se les llama? Tareas conductuales. Les digo, lo mayor es la memoria. Lo que tienes que hacer es ejercicio de baja intensidad. Es decir, si tú tienes un examen mañana, haz pesas, pero sin llegar al fallo. Si tú quieres curarte de un desamor, lo que tienes que hacer es hacer ejercicio de alta intensidad. ¿Vale? Entonces, a ese grado estamos llegando de la medicina personalizada, del ejercicio de precisión, ¿no? De que en algún punto, así como actualmente les digo recetas, sí, ceftriaxona, pero ajustalo por dosis renal y entonces ponle un 50% y en vez de que sea cada 8 horas, pónsela cada 24 horas. Sí, ejercicio, no, 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 pero en vez de que haga 5 repeticiones de 10 kilos, va a tener que hacer 10 repeticiones de 5 kilos, ¿no? Cuestiones así, así puedes llegar a hacer. Oiga, doctor, es que me mandaron con usted porque estoy deprimido. Sí, perfecto. Yo le voy a poner el entrenamiento perfecto para su depresión. Claro que sí, yo te voy a poner el entrenamiento perfecto para esta etapa de exámenes. Sí, yo te voy a poner el entrenamiento perfecto para que te aprendas a tocar esta nueva melodía o cosas así, ¿no? Eh, el ciclo circadiano, les digo, no solamente en las etapas de la vida, sino en el día a día, influye bastante. Se hablaba mucho del reloj circadiano que te lo tenemos en el cerebro, ¿no? Que lo tenemos en el hipotálamo. Es cierto, el hipotálamo secreta hormonas de manera pulsátil, pero no es el único. No es el único órgano que trabaja así. Por ejemplo, en la piel también las células de la piel se regeneran de distinta forma en la mañana versus en la noche. Entonces, aparentemente cada célula tiene su reloj circadiano, se le llama reloj molecular, ¿no? Son unas proteínas identificadas como las que hacen que se active la transcripción de ciertos genes a ciertas horas, ¿no? Y por lo tanto la síntesis proteica de X proteína a ciertas horas. Hay varias cosas que impiden o que afectan el funcionamiento de estas moléculas circadianas. Por ejemplo, hay un montón de medicamentos, a lo mejor han escuchado, ¿no? Las tiazidas, por ejemplo, hidroclorotiazida, de las más conocidas, los fibratos, besafibrato, que se utiliza para disminuir los niveles de colesterol, telmisartán, que se utiliza para la hipertensión, y la metformina, ¿no? Que se utiliza para la diabetes. Pero, por ejemplo, vean acá, la metformina, creo que alguna vez les dije que deberíamos darla en el agua potable, ¿no? Algunos dicen que los nuevos medicamentos.
por ejemplo, el famoso Ozempic, que está muy de moda. Dicen, es ayuno en píldoras. Es decir, en vez de que tú ayunes durante 24 horas, te puedes tomar una pastilla de Ozempic, bueno, te puedes inyectar Ozempic y resulta que tiene los mismos efectos como si hubieras corrido 3 horas, ¿no? Entonces, por eso de repente se mezclan y vean acá la metformina, pues vean, es como si hicieras ejercicio e hicieras ayuno. ¿Por qué? Porque impide la activación de las vías de la AMP sinasa, ¿no? Entonces, todo esto se termina modificando un poco el reloj molecular. Entonces, no solamente a través de la vida, es decir, si es viejito, si es niño, si es joven, deberíamos modificar el ejercicio, también a través del día. La cronomedicina le llamaban algunos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, ah, sí, ¿sabes qué? Si estás tomando medicamentos, la metformina te la tienes que tomar durante la noche, ¿no? Y si puede ser metformina de liberación prolongada, sería muchísimo mejor. El ejercicio, realízalo por la mañana. eh, para que no te altere tanto el sueño. Si vas a ayunar, pues sí, ya deja de comer después de las 5 de la tarde. Ah, estás tomando agonistas GLP, agonistas de glucagón. Ah, eso tiene que ser a mediodía que te lo tomes. ¿Estás tomando besafibrato? Ah, no, sí, tómatelo en la noche, porque si te lo tomas durante el día, pues no, va a impedir, a interferir mucho de que cuando comas, no haga del efecto al 100%. Entonces, esto de la cronomedicina ya tiene rato, ya tiene, yo creo que más de 50 años que hay estas recomendaciones. Es muy común, por ejemplo, la aspirina ya como que, bueno, a mí hasta varios pacientes me dicen en la noche, ¿verdad, doctor? Ah, sí, en la noche, como que ya mucho mundo lo sabe, ¿no? Pero bueno, también ocurre con el ejercicio. ¿Quieres dormir mejor? Haz ejercicio. ¿Cuándo hacer ejercicio? Uf, uf, muy buena pregunta. Eh, vean, aquí está este es el tiempo, tiempo que te despiertas después de dormir, ¿no? Este es el sueño REM y esta es la eficiencia del sueño. Parecía que no hay grandes cambios. Este es un forest plot. Ya hemos hablado del forest plot, Me parece que, bueno, no, ¿no? que Vale. Los forest plots son bastante comunes. Por ahí traigo otros. Ajá, está. Los forest plots son gráficas que se hacen, son muy comunes en los metaanálisis. Entonces, en los metaanálisis, digo, aquí son varios ejercicios, pero en los metaanálisis lo que de repente hacen aquí es Ramírez et al. Tiene tal resultado, Terán et al. Tiene tal resultado, Rodríguez et al. Tiene tal resultado. Y entonces analizan una intervención de un medicamento y respecto al control, ¿no? Entonces, si el control es mejor, va a estar más para acá. Si el medicamento es mejor, va a estar más para acá. O al revés, ¿no? Pero, digamos, se acomodan todos y tú en una gráfica puedes ver el resultado de 5, 10, 15 estudios y puedes ver cómo todos los estudios, digo, por eso les digo, está curioso el ejercicio con el sueño, pero hay unas que son muy evidentes donde todos están de un lado y dices, oye, pues sí, 15 estudios dicen que les va mejor. ¿Qué tanto mejor? Ah, pues les va si es, por ejemplo, recuerden, ¿no? En estadística, 100% es igual a 1.0. 50% es igual a 0.5, 110% es igual a 1.1, ¿no? Y así más o menos. Entonces, así están los forest plot, van acomodados de uno. Entonces, por ejemplo, si está un cuadrito por aquí así, quiere decir que sería un 0.20, ¿no? Es decir, es un 20% más probable que ocurra tal cosa, que ocurra tal enfermedad, que tenga tal desenlace. Si es hacia el lado contrario, un menos, por ejemplo, aquí, ¿no? Un -4. O sea, la efectividad de eso no es, no es un 40%, es 400% más efectivo para conseguir algo. Y aquí te lo dice, ¿no? Como no es 4, es un 3.49. Es decir, es un 350% más de algo.
de acuerdo a lo que estás estudiando, ¿no? De acuerdo a lo que se estudia. Entonces son los forest plot. Por eso de repente, si tú ves esto, por ejemplo, si nos concentramos aquí, ¿no? Aquí, 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 dices un forest plot, pues no, o sea, está prácticamente en la raya. Algunos estudios dicen que favorece acá y otros estudios dicen que favorece allá. Les digo, estos están raros porque son ejercicio contra ejercicio, no son de un medicamento. Ahí a ver si para la otra les pongo alguno de alguna intervención de algún fármaco, que son los más comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ponen el ejercicio de alta intensidad, high intensity, versus moderado, por ejemplo, acá, ¿no? High intensity versus low intensity. Y resulta que prácticamente no hay diferencias. Y luego low intensity versus no ejercicio, pues casi no hay diferencias. Moderado intensidad versus no ejercicio, pues casi no hay diferencias. Y aquí alta intensidad versus no ejercicio, tampoco hay casi diferencias, pero de hecho, si se dan cuenta, aquí hasta empieza a desfavorecer al ejercicio, ¿no? De alta intensidad versus que el ejercicio de baja intensidad lo favorece un poquito, pero lo favorece, ¿no? Donde más se ve el efecto es en el sueño REM, que muchos dicen que es el sueño reparador, es el sueño que donde soñamos, donde el cerebro reconecta, donde el que más nos favorece, ¿no? El sueño REM de movimientos oculares rápidos, donde soñamos. Y ahí vean, nada más esto. Los tres de ejercicio, tanto baja, moderada y alta intensidad, favorecen muchísimo a que tengas sueños, un sueño REM de mejor manera. Incluso si comparas ejercicio de alta intensidad versus ejercicio de moderada intensidad, favorece a que el ejercicio de alta intensidad favorece que tengas un mejor sueño REM, ¿no? Aquí comparan el tiempo el tiempo total de sueño. Vean, pues duermes un poquito menos cuando haces ejercicio, ¿no? No quiere decir que no sea reparador, simplemente duermes un poquito menos. El tiempo de la latencia de sueño, es decir, cuánto tiempo tardas en dormirte. Te tardas menos en dormir cuando haces ejercicio versus cuando no haces ejercicio. Y luego el tiempo total el tiempo desde que te duermes hasta que te paras, pues también duras menos dormido, ¿no? Cuando haces ejercicio. Entonces son un poquito contradictorios los resultados. Les digo, sí o sí mejora el sueño REM. Algunos por estas cuestiones también hay en este mismo estudio, ahí se los va a quedar grabado por si lo quieren buscar. En este mismo estudio analizan la fase uno, fase 2, fase 3 del sueño, que vendría siendo el sueño de ondas lentas, el sueño de ondas más lentas, ¿no? El sueño ligero, sueño profundo, como dicen, luego viene el sueño REM, ¿no? Eh, entonces, algunos dicen por esto que no es bueno hacer ejercicio antes de irse a dormir. Hay otros estudios que dicen que hasta 2 horas, ¿no? Que si haces ejercicio ahorita a las 8 de la noche y te vas a dormir a las 10, pues no, que te tendrás que ir a dormir a las 11 para que no te afecte justamente estos parámetros de las fases del sueño. Les digo, en el sueño REM favorece muchísimo al ejercicio, pero al sueño, a las etapas uno, 2, 3 del sueño, antes de llegar al REM, no las favorece, el ejercicio no las favorece, ¿no? Pero con 2 horas, sí obtienes todos los beneficios y ningún contra para el sueño. Eh, Les digo, es que siempre tratando de buscar y defender al ejercicio, ¿no? Buscando otros estudios. Aquí vean, comparar un montón de ejercicios, ¿no? Contra el control. Aquí todos los ejercicios los compararon contra el control y de repente compararon uno que otro eh, entre sí mismos. ¿Qué ejercicios? Ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia, ejercicio de educación, un ejercicio que se llama Patsugin, el control, modificación al estilo de vida, medicación, por ejemplo, comparan la medicación contra el ejercicio aeróbico y cuál por ahí es el que sí mostró acá, el de resistencia no lo comparamos más que con el control, ¿no? Y vean nada más. Aquí evaluaron la calidad de sueño. Aquí no evaluaron como tal los minutos que duermes, cuánto tiempo pasas en REM, esto, el otro, no. Utilizaron una escala que mide la calidad del sueño y punto, ¿vale? Y entonces, evaluando esta escala que mide la calidad del sueño, vean,
Si el control, ¿no? Todo comparado contra el control. El self es que se reportaron a sí mismos, ¿no? El monitoreo propio, de que ponías tu celular y te decía cómo dormiste. Pues nada, si pones tu celular para ver cómo dormiste con estas aplicaciones de monitoreo o con otros pues dispositivos de monitoreo, pues da lo mismo. O sea, pues si lo pones o no lo pones, tienes la misma calidad de sueño. Si haces yoga, pues la calidad del sueño es la misma. Si tomas medicamentos, mejora poquito. Sí, sí, mejora poquito tu calidad de sueño. Pero si haces ejercicio de resistencia, mejora no poquito, mejora un 350% tu calidad de sueño versus a las personas que no hacen ejercicio de resistencia. Entonces, ¿quieres que tu paciente tenga una mejor calidad de sueño porque es su principal problema? Ponlo a hacer ejercicio. ¿Cuál ejercicio? De resistencia, no ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia. Preferiblemente en la mañana, y si no es en la mañana, que sean 2 horas antes de irse a dormir. Eh, Nada, y ya, por última, ¿no? No tengo tiempo para hacer ejercicio, doctor. Ok, en las vacaciones ponte a hacer ejercicio. Dedícale 12 semanas a hacer ejercicio en tus vacaciones, así un poquito antes de que empiecen, poquito después de que terminen o en un momento, 12 semanas, 12 semanas de hacer ejercicio y después, no te preocupes, nada más dedícale un día a la semana. No, no tengo, es mucho, no tengo 1 hora a la semana. Dedícale un día cada 2 semanas. Así hicieron estos, evaluaron pusieron a varios participantes. Algunos fue el grupo control, otro fue el grupo que entrenó una vez cada 7 días, otro una vez cada 14 días, ¿no? Y evaluaron a ver cómo les había ido. La medición basal, ¿no? Los pusieron a ver sus parámetros basales. Luego los pusieron a entrenar a todos durante 12 semanas. Y luego los pusieron a dejar de entrenar. Unos nada más hacían ejercicio una vez cada 7 días y otros una vez cada 14 días, ¿no? Y ya después los pusieron a todos a que dejaran de hacer ejercicio por otras 12 semanas. ¿Cuáles fueron los resultados? Y es una cosa maravillosa. Aquí están todos. Bueno, el grupo control, si se dan cuenta, que nunca entrenó, pues aquí, ¿no? ¿Verdad? Siempre, o sea, no aumentó. Una repetición máxima al 0%, no cambió, tuvo un 0% de cambio la repetición máxima que podía hacer, ¿no? El que nunca entrenó. Pero luego a todos los que entrenaron, pues obviamente, todos los que entrenaron durante esas 12 semanas, su repetición máxima aumentó. De cargar 20 kilos, pudieron pasar a cargar 25 kilos, ¿no? Y luego pusieron a todos, bueno, a unos los pusieron a seguir entrenando y mantuvieron su capacidad de repetición máxima. A otros los pusieron a entrenar nada más una vez cada... No, 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 perdón. A estos son los que pusieron a entrenar una vez cada 7 días. Y vean, mantuvieron su capacidad de repetición máxima. No la siguieron aumentando, está bien, pero la mantuvieron. Y los que entrenaron una vez cada 14 días, una vez cada 2 semanas, un solo día cada 2 semanas, mantuvieron su capacidad de repetición máxima hasta en un 95%. Y ya los que dejaron de entrenar, pues ahí sí, después de 12 semanas, disminuyeron su capacidad de repetición máxima y nada más como un 60% de lo que habían entrenado, ¿no? No solamente eso, en varios otros parámetros también mejoraron. Todos los que entrenaron, pues obviamente todos aumentaron su capacidad aeróbica. Los que empezaron a hacer ejercicio una vez cada 7 días, prácticamente se mantuvieron igual. Los que empezaron a hacer ejercicio una vez 14 días, igual. Casi igual. Y los que dejaron de entrenar por completo, pues lo disminuyeron por completo. Conclusiones. Si tú te mantienes entrenando una vez cada 2 semanas, vas a mantener el 95% de los efectos que obtuviste durante tu entrenamiento de 3 meses previos. Es decir, dedíquenle un verano, unas vacaciones
y después una vez cada 2 semanas y van a estar al 95% de de lo que puedan conseguir dedicándole todos los días, ¿vale? Entonces no hay pretextos para no hacer ejercicio. Son, esto es lo más cercano a al ejercicio de precisión, buscar cuál es el estilo de vida de tu paciente, cuáles son sus características, viejito, joven, hombre, mujer. ¿Tienes un trabajo? No, no, es que yo tengo un trabajo nocturno, se puede. No, es que yo tengo un trabajo de 20 horas al día y duermo 3. Ah, vale, se puede. ¿Vale? Entonces, pues ya hay dos que tres cositas, ¿no? Pero con eso nada más hay muchas intervenciones en un montón de estilos de vida. ¿Mm? ¿Dudas, preguntas?